¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Granada Debate, su programa de 7 Andalucía sobre opinión política. Esta noche, como siempre, vamos a contarles y a tratar de analizar los temas de más actualidad de la semana con nuestros contertulios. Antes de empezar, pues queríamos desde aquí, desde 7 Andalucía, pues mandar un recuerdo a Jesús Valenzuela, que ha fallecido. Y bueno, la verdad es que todos estamos bastante consternados. Ha sido una cosa repentina y la verdad es que se le tiene mucho en el recuerdo. Fue concejal del Ayuntamiento de Granada, ha sido un hombre siempre muy activo en el mundo de la vida política y luego también como buena persona, buen compañero y bueno, la verdad es que no tengo palabras para seguir hablando del tema porque ha sido una tristísima noticia y que desde aquí queremos pues que ustedes también lo sepan, lo sentimos muchísimo. Y nuestros contertulios también, ahora vamos a hablar con ellos. Bueno, vamos a presentar ya a nuestros tertulianos de esta noche. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Bueno, supongo que también para ti es una persona del mundo de la política, ¿no? Conocida por todos. Sí, lo he escuchado esta mañana en la radio conforme se conocía la noticia y la verdad es que sí impacta porque es alguien que ha tenido un peso importante en la política local, fue concejal en el gobierno del tripartito, además de haber sido alcalde de Alquife y una persona bueno que seguíamos también hasta ahora mismo, ¿no? En las redes sociales, de sus comentarios, sus intervenciones, y efectivamente una pérdida para la vida política de esta ciudad, desde luego. César, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Gracias por invitarme a poder participar. Gracias a ti por estar aquí esta noche. En el caso de Jesús Valenzuela, pues sí, como bien decía Jesús, una pérdida porque era una persona activa, buena persona y la verdad, y coherente en su planteamiento. Entonces, pues sí, es una... Sí, nos hemos quedado todos muy sorprendidos. Así de golpe, dígase. Sí, como dice Jesús, ayer mismo estaba en las redes muy activo y tal, y de pronto pues, ver que pasa esto, pues te queda muy consternado. Buenas noches, César. Sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por venir. Está convaleciente, ¿verdad? Sí, he hecho un esfuerzo, hombre, sobre todo por la diferencia de onda luz de invitarme y el programa, porque muy especialmente he venido un poco pensando en Jesús Valenzuela, porque esta mañana, como todos, me quedé impactado y la verdad es que no tenía mucho ánimo, no escribí nada, un obituario ni nada. Entonces, pues quería dedicar mi mejor recuerdo y mis mejores palabras a Jesús y a su familia, ¿no? Jesús era un buen hombre, era un hombre que estuvo en la política local, fue muy criticado, pero él siempre tenía buen sentimiento, tenía buena intención de hacer las cosas bien. Le tocó una época difícil con el tripartito, pero lo encajó bien. Y después no abandonó con la política, realmente ha estado en los últimos tiempos en las redes activo, metiéndose con unos, con otros, bromeando, como era Jesús. Y la verdad es que es una pérdida bastante sensible, porque es una persona joven, que la hemos visto como alcalde de Alquife, como ha dicho Jesús de Manuel, y César, pero también fue delegado de turismo. Yo trabajé estrechamente con él y después he tenido muy buena relación, ¿no? Entonces siento mucho la pérdida de Jesús porque era un animador de la vida sociopolítica de nuestra ciudad, y allí donde esté en el eterno celeste le dedico mis mejores palabras y mi mejor sentimiento. Bueno, nuestro más sentido pésame a su familia, desde luego, por esta terrible pérdida. Vamos a empezar ya con los temas de la semana. Y bueno, evidentemente el tema del tren y del AVE y de las conexiones ferroviarias de Granada sigue estando en el candelero. Y bueno, pues lo último que hemos conocido es que parece que Fomento no tiene pensado rehabilitar el tren hotel que había de Granada a Barcelona, que además iba siempre lleno, era un tren bastante concurrido por los granadinos y nos daba una movilidad también a aquella parte del país, pero parece que no, que tienen pensado para más adelante poner un AVE. Bueno, vamos a ver si no llega el AVE ni aquí desde Madrid, de Barcelona, pues la verdad es que se ve complicado, ¿no? Vamos a hablarlo esto con nuestros contertulios. Jesús, ¿qué piensas de todo esto? Pues que me sorprende mucho la respuesta que da el director de Renfe para justificar que no se vuelva a poner en servicio un tren que efectivamente iba muy lleno, lo cual demuestra que había demanda, que daba un servicio además que yo creo que es perfectamente complementario con el que pueda dar el AVE cuando por fin entre en funcionamiento, que esperemos que no siga demorándose eternamente. Es totalmente complementario porque es un tren que permite salir por la noche y estar a primera hora de la mañana en Barcelona. Claro, lo que ha dicho el director de Renfe es que los AVEs que van a poner van a viajar durante el día, por tanto no permitirán aprovechar el tiempo del mismo modo y además da la conexión
con otras ciudades importantes como Valencia y Castellón. También da como argumento, como excusa, que las obras que motivaron que se paralizara el servicio siguen en marcha, pero eso no impide que Castellón esté perfectamente comunicada hoy por hoy. Claro. Antes de venir aquí lo he comprobado en la propia página de Renfe, hay trenes de todo tipo, de alta velocidad, media distancia, tanto con Barcelona como con Madrid desde Castellón, es decir, muchos trenes al día. No veo que esté afectando otras comunicaciones porque eso le afecta a Granada y por tanto no entiendo la respuesta que ha dado a Sergio Pascual en la pregunta que le ha hecho en el Congreso de los Diputados, y creo que es un tren muy necesario y que además hay que apostar, ya lo hemos dicho otra vez en este mismo programa, por trenes que no sean solo necesariamente el de alta velocidad. Hay que apostar por todo tipo de trenes, para todo tipo de bolsillos y para todo tipo de horarios, y esta respuesta, por tanto, no da satisfacción a esa demanda social. Pues sí, la verdad es que llevas toda la razón y sobre todo porque en Granada solo tiene que haber un tren, que no tiene ningún sentido, nos van a poner un AVE y ya está, tendría que haber muchos trenes a distintos destinos, ¿no? Y esta sería, como bien tendría que haber muchas vías que no la hay. Una opción. César. Hombre, más o menos en la misma línea que mi contertulio Jesús. Realmente no tiene sentido, porque es verdad que ese tren, el nocturno de Barcelona, cuando funcionaba, tenía una buena cantidad de usuarios. Entonces dice que no es económicamente rentable. No lo sé, ellos sabrán mejor en ese sentido. Pero sí es verdad que, como bien ha señalado Jesús, es complementario. El tren nocturno iría destinado a un tipo de público, dijésemos, más turístico, mientras que el AVE, que además, como bien ha señalado, el AVE llegaría a una hora que no, desde un punto de vista para un empresario intentar arreglar, solucionar temas en Barcelona, a la fuerza tiene que hacer noche en Barcelona y al día siguiente. Entonces, desde ese punto de vista, no es una línea idónea. Realmente lo importante es que se termine de una vez lo del AVE y haya un AVE que vaya a Madrid, otro AVE que vaya a Barcelona, otro que vaya a Valencia, de tal manera que Granada pueda estar conectada como debe de ser. Eso es realmente lo importante. Y además que exista, que se reponga, dijésemos, en su uso el tren nocturno, que yo creo que tiene su clientela y es diferente a la que vaya a tener el AVE. César, ¿no piensas que esto es un servicio público que no tiene que tener esa rentabilidad, aunque no sea económicamente rentable para ellos? Hombre, ¿deberían de darlo? Es un servicio público y el transporte público es más público en este caso imposible. No tiene por qué ser rentable, pero eso no es una cuestión que nosotros vamos a debatir en esta mesa. Eso está admitido desde que se creó el primer Ministerio de Fomento, allí por el principio del siglo pasado, ¿no? Los servicios públicos no tienen por qué ser rentables porque son servicios públicos. Realmente deben de prestarse a la población por definición, por lo que es la acción de la administración de prestación de servicios, ¿no? Yo lo que más me cuestiono es por qué siempre tenemos que perder. Es decir, estamos hablando ahora de recuperar, luego hemos perdido, luego lo teníamos. Nunca se trata de consolidar, sino de no perder. De tal manera que antes, pues, uno iba a Valencia en tren, yo no he ido nunca. Por cierto, yo, si estuviera bien, en unos días tendría que ir a Valencia y hay que hacer una auténtica alcábala para poder ir a Valencia. Porque ir a Barcelona es complicadísimo, pero ir a Valencia es terriblemente difícil. De tal manera que antes sí recuerdo que se cogía el talgo que había y iba a Barcelona, pero pasaba por Valencia y a las 4:30 de la mañana, a las 5 llegaba a Valencia, con lo cual para los muy madrugadores venía bastante bien. Bueno, eso ya se ha perdido. Aquí lo que estamos hablando es de recuperar. Mi pregunta es lo siguiente. Es decir, creo que el último programa en el que yo estuve, algo se trató. Aquí se estropea un tren en Extremadura, sale el presidente de la comunidad autónoma, se come al ministro, sale el ministro, sale Sánchez, que estaría con el Falcon, por no sé dónde estaría, diciéndote lo que dijera. Segovia, a lo mejor, o cerca, porque no vuela muy lejos. Pero de cualquier manera, una ciudad de la importancia de Granada. Esto no es Cáceres ni Badajoz, yo con todo mi respeto para Extremadura. Y aquí tenemos que estar intentando no perder, a ver si nos quieren poner un AVE vía Málaga, vía Santa Ana, enganchándose a cola del que venga. Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien que nos tomemos un poquito en serio, los dirigentes, los que sean, yo en este momento no lo soy, pero que se tomen en serio la cuestión y que se dejen de rentabilidades y de estupideces, y que Granada, por lo menos, siempre lo digo, que no se trata de que nos den, que se trata de que nos devuelvan lo que nos han quitado, ¿no?
como muy poco, ¿no? Y en eso somos responsables todos. Somos responsables del Ayuntamiento, somos responsables de la Junta de Andalucía y en este caso, lo siento, pero tremendamente responsables desde el Gobierno central, comande quien comande. Bueno, la verdad es que estáis todos de acuerdo y yo creo que no hay ningún granadino que piense diferente, ¿no? Porque verdaderamente no podemos desplazarnos a ninguna parte, casi. Ahora está el tren de 5 horas y 10 minutos, ¿no? Sí, que va por la antigua el Talgo vía de la antigua vía. Moreda. Pero bueno, siguiendo con esto del tren, ¿qué pasa con el AVE? Parece que siguen pruebas, ¿va a llegar en algún momento? Jesús. No sé, yo el otro día, perdón que interrumpa, el otro día estaba yo con el coche en venta, hace un mes, en venta de Cárdenas allí parado, y pasó el Talgo, el que había grabado, era las 7:30, era de noche ya, acá, y había unos señores en la puerta y dice, ¿cómo suena la carraca de Granada? Y sonaba aquello, y estamos hablando, y fue la peor definición, perdón. Sí. Pues lo último que nos han dicho es que en junio, y bueno, hemos visto estos días llegar ese tren de prueba y tal, con sus autoridades, pero bueno, ya yo creo que ya nadie se cree las fechas, ¿no? Porque se han aplazado ya tantas veces que yo creo que el día que llegue pues casi nos pillará un poco de sorpresa, ¿no? Y en fin, creo que se ha mareado demasiado ya esta ciudad, ¿no? Con tantos días sin tren, insisto en lo mismo que decía antes, el AVE tiene que llegar cuanto antes porque está la obra en marcha, pero vamos a tener un cuello de botella, que es lo que me preocupa para el día siguiente, que entre en funcionamiento desde Loja para acá, o incluso desde antes de Loja, porque bueno, no hubo fondos suficientes para hacer una doble vía en todo el trayecto, con lo cual esas conexiones con otras ciudades que van a tener que pasar todas por Antequera, por lo que nos están diciendo, pues se van a ver muy limitadas, ¿no? Vamos a tener que estar, como decía César, a ver qué tren podemos coger para enlazar con qué tren viene de Málaga y pasa por Antequera para ir a unos destinos o para ir a otros, ¿no? Con lo cual tampoco va a ser la solución definitiva. Y luego, una vez más, tenemos que pensar más a largo plazo y a medio plazo incluso, ¿no? En el tren como un medio fundamental para luchar contra el cambio climático. El modo de transporte que se ha impulsado en este país no es sostenible. No es sostenible porque se ha apostado sobre todo por el vehículo privado, por el coche, que es lo que más contamina, por los camiones, por el transporte a través de camiones, que también es lo que más contamina, y necesitamos una buena red de transporte ferroviaria para mercancías y también para personas de media distancia, de cercanías, y todo eso no se ve en el horizonte. No hablamos más que de AVE, pero no hablamos de otros trenes que nos hacen mucha falta porque el cambio climático está ahí, estamos viendo ya las consecuencias, ¿no? Y el tiempo se nos acaba. Y hay otros países que tienen en ese sentido redes mucho más completas y que han sabido construir una alta velocidad sin desmantelar el tren convencional, como Francia, por ejemplo, o como cualquier país del entorno europeo. Y nosotros, en cambio, no hemos hecho más que cerrar líneas convencionales, y las de alta velocidad pues llegan cuando llegan y se eternizan, como en el caso de Granada, ¿no? César, a mí me preocupa el tema de los problemas técnicos. Imaginaros que estos siguen y tienen que optar por soluciones distintas, o a lo mejor lo inauguran y no estamos demasiado seguros. Vamos a ver, es que era una de las cosas que yo iba a indicar. Sí. Vamos a ver, el problema en donde se ha justificado hasta ahora, el hecho de no ponerlo en marcha, porque la obra la hubiesen podido terminar hace ya fácilmente 2 o 3 años, lo que queda o quedaba, ¿no? Se ha justificado con el tema de la falta de seguridad del túnel, etcétera. Es que la entidad que tiene que emitir el informe verificando que sí, que el tren es seguro, que no nos vaya a pasar como en Albia, en Galicia, cuando... Exactamente. ¿Qué pasa? Entonces, es que todavía no he emitido el informe. Aquí se están haciendo ya las pruebas comerciales, pero ese informe no está. Y hasta que no esté ese informe no se puede poner en marcha el AVE. Yo ya no sé, porque además esto de que sea justo ahora, digan, porque iba a ser en febrero, ahora ya vamos para junio, la puesta en marcha, qué casualidad que las elecciones sean el 25 de mayo, entonces va a ser el caramelito para que pueda venir el ministro de turno, hacer el paripé tal, y luego a lo mejor, no lo sé, quizás yo sea muy mal pensado en estas circunstancias, nos encontremos con que nos digan, pues no, junio no puede ser, porque es que todavía el tema de la seguridad no está completamente cerrado. Nos vamos a ir ya a diciembre.
o jugar, ¿no? Sí. Ir jugando con las fechas. Claro, me da a mí ese miedo, sinceramente, no lo sé. Tú eras geólogo y de esto sabes. Y yo soy funcionario de la administración jurídica y lo sé. Y esto vendrá cuando digan los técnicos que vienen. Porque nadie va a poner una firma si aquello no está para arriesgarse. Y lo sabe. Y lo sabe. Porque además lleva mucho tiempo diciéndolo. Y yo, que trabajo en muchas cosas conflictualmente muy cerca de los técnicos en materia de obras públicas, ellos dicen que ellos no firman mientras que eso no lo vean, porque es que después las consecuencias son para ellos. Después siempre hay un técnico a quien echarle la culpa. Y al final, pues yo lo que me dicen los técnicos, para el técnico que tiene que venir, bueno, firma usted, no firmo. Y yo pues me temo mucho que lo de la variante de Loja nos va a dar esto todavía bastante en la cabeza. El tren no es... El túnel es un túnel magnífico del siglo XIX, pero no está para que pase. La anchura que le han dado es que realmente es verdad, que es que la anchura contra. Ya que hacen la obra, esto es lo de los pollaques. Pues ya que ha empezado a hacer la obra, nosotros siempre teníamos, uno dice que el corto de Loja era otra cosa. Pero estaba el tren botijo de Loja, y era que el tren botijo venía, se llamaba el tren botijo, llevaba 2 botijos delante en la locomotora. Entonces, algunas veces venía desde San Francisco de Loja para Granada, venía tan lento que la gente se apeaba en el verano y cogía el botijo y bebía. O sea, que es que se iba enfriando el agua, ¿no? Da igual, pero había tren, que estamos hablando del año 1868, 1869, se está hablando de hace 140 años, bastante, o 160 años, bastante largo. Y no podemos estar de la manera en la que estamos. Yo tengo mis dudas de que el tren vaya a llegar al mes de junio. Han puesto todo de ferida decir el mes de junio porque ya los comicios fuertes estarán fuera, pero tengo la impresión de que no va a llegar en esa fecha y vamos a seguir exactamente lo mismo. El año que viene aquí en Ondaluz, en Canal 7, con la diferencia del programa, pues seguiremos hablando del AVE. César, como buen geólogo, dirá pues, que allí hay un acuífero. Jesús hará sus trabajos políticos y sociológicos. Y al final, pues Granada estará sin tren. Esa es la auténtica realidad. Por otra parte, yo añado lo que dice Jesús, que no ya la apuesta ecológica, que la es, sino que es que la Unión Europea ha dicho que la apuesta por el transporte es el ferrocarril. Y la verdad es que uno va por Europa y se mueve uno en ferrocarril con facilidad, de los Pirineos hacia arriba. Madrid y en su entorno, algo en Barcelona y ya está. Es una cuestión también de densidad de población. También yo comprendo que Teruel... No es lo mismo la concentración humana que hay en Holanda, Bélgica, Alemania. Aquí tenemos una concentración que también hace que se dificulte la parte económica, lo cual no quita, como muy bien señalabas tú, Pilar, antes, el hecho de que hay una rentabilidad social que es superior a directamente y exclusivamente lo que es la rentabilidad económica del tren. Entonces, es una cuestión... De todas maneras, también ya apunto a otro asunto. Hay otro tren que es esencial para el desarrollo económico y social, que es el corredor mediterráneo. Y resulta que aún todavía no está definido. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde va a ser? No, vamos a hablar con propiedad. Están definiendo cómo no lo quitan. Sí. A ver si va por Málaga, va por Madrid, vía Córdoba, Brasatorta, Sevilla, y a ver cómo se lo quitan a Granada. Vamos a empezar a decir las cosas por su nombre, que está muy cerca de las elecciones. Es decir, si eso no está pintado en el corredor mediterráneo, es porque están viendo a ver cómo no lo quitan. Había una propuesta de trazado que iba incluso hasta Zaragoza antes de acercarse al Mediterráneo. Claro. O sea, un corredor manchego de Mediterráneo no tenía Bueno, eso nada. fue el señor Chávez que determinó que los acantilados del Mediterráneo estaban por ahí por la parte de Madrid y Córdoba. Pero bueno, que es la auténtica realidad. Yo entiendo lo de la densidad de población. Hace un mes me fui por un asunto de ocio. Me fui a Teruel. Yo tenía muchas ganas de volver a Teruel. Teruel está lejos de todo sitio. Es un sitio... Precioso, es un sitio precioso. Teruel. Pero voy a contar 2 cositas muy rápidas. La ciudad más pequeña de España, 33.000. No tiene una autovía para llegar. Ha llegado con una carretera de las convencionales que hay aquí, pero de las malas, mucho más que la de la Alpujarra. Pero llega. Pero mi sorpresa fue cuando llegando allí apareció el tren. Pues llega el tren. Pues tienen 5 o 6 conexiones con Madrid, con Zaragoza, con tal diaria. Una ciudad de 33.000 habitantes. No creo yo que se coste ese tren. Ese tren habría que ponerle subvenciones de nivelación o tarifas en sombra, de alguna manera, para poder pagar eso. Y por otra parte me quedo, y lo digo por la anécdota porque yo no lo sabía, y es que me fui a ver Albarracín buscando uno de los reinos perdidos. Lo más bonito. Uno de los reinos perdidos, que yo algún día, cuando me permita la directora del programa, hablaremos de los reinos perdidos, y me encontré un pedazo de aeropuerto en Teruel. Conté, 14 jumbos
veintitantos 777, 757, no me lo podía creer, digo, esto puede ser una broma, ¿no? Pues sí, señor, allí en Teruel había un aeropuerto que se ha especializado precisamente en reparaciones de aeronaves. Eso te iba a decir, que se ha especializado, ha quiero buscado decir, su nicho de Quiero mercado. decir con esto que no efectivamente. nos vengan con milongas, que es poder es querer, o querer es poder. Es decir, aquí, mire usted, es que se pierde mucho, hombre, si lo ha dicho Manolo ahora mismo, lo ha dicho Jesús. Jesús, que he dicho Manolo. Le ha hecho Jesús ahora mismo. Esto tiene otro público, tiene que ir por otra. Aquí hemos desmantelado la vía ordinaria porque no eran rentables, para intentar crear una vía más rentable, que no lo es, que es la del AVE. Por cierto, haciendo un AVE, tenemos los mejores técnicos en materia de geología, en materia de infraestructura de ferrocarriles del mundo, a la vista está. Sin embargo, se ha desmontado la vía, o se ha montado la vía sobre balastro, y no se ha adoptado la plataforma de cemento, que podía haberse establecido perfectamente para las mercancías y para tal. Aquí es hacerlo siempre de la manera, no digo al menor coste, porque después las cosas no salen al menor coste, sino la forma más rápida para que sea yo el que la inaugure. Esa es la cuestión. De manera que de esa manera, pues tenemos el señor Pezzi, que decía, en 2007 estará aquí el señor Zapatero con el AVE. Bueno, pues el señor Zapatero anda por ahí por Venezuela, no sé qué está diciendo en este momento, pero aquí no ha venido el AVE, y todos los demás ya se han ido, están pasando esa historia. Y tengo la impresión de que con tanta prisa de querer decir que ahora viene en junio, va a venir, si viene mal. Y mi duda, como vuelvo a lo mismo, es que yo creo que no va a venir. Os quería preguntar una última cosa sobre esta infraestructura. ¿Pensaríais que estaría mejor que se privatizase este servicio público y entonces tendría más tirón? No es que yo sea partidaria de la privatización, simplemente se me ocurre lanzar esta pregunta, porque podrían dar precios más competitivos, como por ejemplo hacen las compañías de telefonía móvil, o sería un paso que no sería positivo. A ver, bueno, en Inglaterra privatizaron los trenes y empezaron a tener accidentes y fue un desastre. O sea, yo con esto tendría muchísimo cuidado, y precisamente por lo que hemos dicho antes. Si es un servicio público que tiene sobre todo una rentabilidad social, no creo que sea privatizable. Pero sí quería matizar una cosa respecto a lo que yo mismo decía antes, ¿no? Yo he expresado una preocupación ecológica, pero también es económica, las exportaciones de las mercancías son mucho más baratas con un buen sistema de transporte ferroviario que por camión. Hasta el punto de que, poco antes de que estallara la burbuja, los empresarios del mármol de Macael estaban dispuestos a invertir para que se reabriera la línea Guadix-Almendrico. Es decir, lo mismo que en los primeros trenes que se hicieron era el capital privado el que ponía el dinero porque sabían que lo necesitaban. Ahora claro. Bueno, la línea Barcelona-Mataró, por ejemplo, efectivamente fue la primera que se inauguró en España. Además, y luego hay otra cosa que no se contempla, que es un cálculo económico también, pero en Europa se ha calculado el coste de las enfermedades respiratorias derivadas de la contaminación, que tiene mucho que ver con no usar trenes, asciende a más de 900.000 millones de euros al año. Sí, enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación, es decir, que y eso lo que pasa es que sí, además el viaje en tren es cómodo, es seguro. Por España, no sé, tiene unos trenes buenos, excepto en Extremadura y en Granada. Pero es cómodo, es seguro, no es excesivamente caro. Yo lo veo, vamos, en general positivo. Y hablando del tema económico, como tú dices, siempre los trenes han llegado hasta los mismos puertos de mar, que es donde suelen desembarcar todas estas mercancías, o coger de los puertos las mercancías para llevarlas. Está Motril esperando. Exactamente, es decir, que llegase a Motril el tren, pues sería un logro tremendo para, y yo creo que daría mucho enriquecimiento a la zona costera de Esto me recuerda la provincia. Sí. No, perdón. Una pequeña ronda y acabamos. César, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, vamos a ver dos cosas. Me quedan 2 minutos. Por un lado, actualmente existe la posibilidad de que haya una empresa privada que utilice las vías del tren, porque está diferenciado por un lado lo que es el ADIF, que está por un lado ADIF y por otro Renfe Infraestructura y por otro lado Ferrocarril. Se le dio la opción a los empresarios, en este caso, a que alguien pudiera hacer uso. Si no lo han hecho es porque ellos habrán visto que económicamente no les es rentable. No lo sé, seguro. Supongo, eso es clarísimo. Entiendo que la privatización como tal pues, no tiene sentido. No tiene es como privatizar las autovías cuando las ha hecho. Y bueno, no vamos a hablar ya de esto de las autopistas de peaje de Madrid, las radiales y lo que ha pasado. Que ahí sería cuestión de que la justicia investigara un poquito, porque me parece que huele un poco mal. Pero bueno, quitado eso, en el tema de Motril, pues sí, realmente, además nos encontramos con que Motril es el único puerto marítimo en toda España que no esté encerrado por ningún casco urbano. Es decir, es el único puerto
que tiene posibilidades de crecimiento. Totalmente. Lo cual es muy importante. Es el más cercano, como bien ha señalado César, es el más cercano al centro de la península. Entonces, es una infraestructura que se reivindica, lo mismo que la línea que une Granada con Lorca, Almendrico, la línea de Almendrico, que bueno, ahí está, que se podría reabrir con su dinero, porque desgraciadamente se cerró cuando no se tenía que haber cerrado. Otra vez volvemos a lo mismo, y bueno, se deja. Sí, César, un minutillo. Muy rápido. Los contratos de colaboración sector público sector privado están regulados en la ley de contratos del sector público, y aparte la Unión Europea lo alienta. Lo que pasa es que el empresario viene a la concesión o entra en la colaboración público-privada cuando realmente ve algún tipo de rentabilidad. Es decir, la administración no todo puede ser o nivelar a cero o ganar. Es decir, lo que tiene que hacer es apostar también. Usted ha hablado Manuel de Jesús perdón, siempre lo digo al revés, oye, Jesús de Manuel, de los 900.000 millones, y eso es una variable a tener en cuenta, como también la inversión en restauración de medios físicos y muchísimas otras cosas. Por otra parte, de Motril, podemos hablar en los motivos. Motril siempre, lo que le hacía Motril, nunca ha mirado al mar, siempre ha mirado por eso el puerto está separado, porque a ellos hermanos les interesaba una cuestión histórica por las invasiones de Berbería, algún día podemos hablar, pero realmente el puerto de Motril es el puerto para sucios, lo que se llaman puertos sucios, el puerto con más posibilidades de España, más cercano a Madrid. Y bueno, estas disquisiciones me llevan a lo que eran las elucubraciones del Marqués del Guadalhorce, ¿no? Cuando en el año 1923 trazó el cable, que estuvo funcionando hasta el año 1953, y que como todas las cosas en Granada, pues quitaron el cable. La gente no sabe lo que es el cable, ¿no? No. En otro momento lo contamos. Después de la publicidad nos lo cuentas. Bueno, vamos unos minutos a publicidad y ahora a la vuelta vamos a empezar con que César nos cuente qué es el cable. Claro. Hasta ahora, en unos momentos nos vemos. Buenas noches de nuevo, hemos hecho un pequeño intervalo y vamos a terminar antes de empezar con el próximo tema, para que César nos cuente qué es el cable. César, ¿qué es el cable? Cuéntanos. Bueno, lo digo porque además los que van a tener responsabilidad política que lo hagan. La red de tranvía de metropolitano de Granada llegaba hasta Dúrcal, Padul-Dúrcal, ¿no? No sé si estaba Padul-Dúrcal. Padul primero y Dúrcal. Y desde el Padul y Dúrcal existía un cable que era un teleférico de carga con unas torres impresionantes que bajaban hasta el mismísimo puerto de Motril. De manera que la red metropolitana, utilizando como vagones mercancías, pues todo tipo de servicios y de mercancías llegaban hasta Padul-Dúrcal, cargaban en el cable y bajaban hasta el puerto y descargaban en el puerto o cargaban en el puerto hacia arriba. Es decir, un teleférico de mercancías. Un teleférico impresionante, y dejó de funcionar en el año 53. En fin, todas estas cosas que pasan en Granada. La verdad es que estaban bastante bien ideados. Estaba bastante bien ideado porque en un principio se pensó que tanto el ferrocarril, hablamos del siglo XIX, como posteriormente del siglo XX, el ferrocarril con la compañía de los tranvías de Granada y Murcia, y posteriormente la compañía de tranvías eléctricos de Granada, iba a extender la red hasta la costa de Granada. Nunca se llegó. Siempre se dijo que era por oposición de Málaga, que si el problema era en los desniveles del terreno, que podían ser los problemas reales. La orografía es muy complicada. Es complicada, pero que es cierto también que existía el cable, y que ojalá tuviésemos hoy en día por lo menos las instalaciones fijas del cable, lo que eran las torretas, ¿no? Podría estar utilizándose para alguna cosa, pienso yo, también es una cuestión nostálgica, pero vamos, geólogos tiene España. Tiene la Iglesia. Bueno, con esto terminamos por hoy este tema, vamos a pasar a otro. De todas maneras seguiremos hablando del tren y de nuestro tren y de cómo vamos a seguir comunicados. Vamos a hablar ahora del impuesto de sucesiones, que era uno de los temas estrella de la campaña electoral de la última autonómica en Andalucía. Y bueno, creo que vamos a pasar a no tener el impuesto, que como se dice es un impuesto a la muerte, que había dicho mucha gente, ¿no? Y que tampoco era justo que pagaran los herederos por haber tenido esa herencia, y mucha gente ha tenido que dejar las casas, otros se han arruinado por esta cuestión. Y además, sobre todo por la diferencia impositiva con otras comunidades autónomas, ¿no? Que si se dice que hay igualdad entre todos los españoles, aquí pues parece que no había mucha igualdad. Jesús, ¿tú qué piensas con la retirada de este impuesto? ¿Sí que al final se retira? Bueno, en este tema igual no vamos a estar tan de acuerdo como en el anterior. Y yo lo primero que quiero decir es que creo que se han mezclado muchas veces dos cosas, que es lo que ha hecho que ese impuesto fuera tan impopular. Se mezclaba el impuesto de sucesiones con el impuesto de plusvalía. Y yo creo que era el impuesto de plusvalía lo que hacía que alguna gente tuviera que renunciar incluso a una herencia, ¿no? Por no poder permitírselo. El impuesto de sucesiones
ya había sido reformado durante la legislatura que acaba de terminar para subir el mínimo exento de 250.000 euros a 1 millón de euros por heredero. Es decir, que estamos hablando de que lo pagaban un porcentaje ínfimo, se calcula el 2-3% de la población de las rentas más altas, el resto estaba totalmente exento. Otra cosa es que el impuesto de plusvalía, que es un impuesto municipal, que no lo cobra la Junta de Andalucía, pues hiciera que algunas herencias salieran a pagar por además un problema que hubo con el padrón en un momento dado, que se actualizó antes de que estallara la burbuja, y pasamos de una situación en la que el valor catastral estaba muy por debajo del valor de mercado a una situación en la que muchos valores catastrales han estado por encima del valor de mercado después de estallar la burbuja de muchos pisos, con lo cual había familias que tenían que pagar un impuesto de una plusvalía que no era real, porque el precio real del inmueble ya no era el que decía el catastro, ¿no? Bueno, por tanto yo creo que es muy importante distinguir esas dos cosas. A partir de ahí, cuando se elimina un impuesto que solo pagan las rentas más altas, pues efectivamente se está demostrando un poco el sesgo ideológico con el que quiere empezar este nuevo gobierno, que es bajarle los impuestos a los ricos y privarnos de una fuente de financiación al final, que es vital para tener una buena sanidad, para tener una buena educación, para tener unos buenos servicios sociales. Y no se puede decir que eso se va a subsanar vendiendo, enajenando suelo público, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso lo podrá hacer este año, lo podrá hacer el que viene, pero una vez que lo has vendido ya, ¿qué haces para seguir tapando ese agujero de ingresos en años sucesivos? Y una última consideración, y esto es una opinión muy personal mía, yo no estoy de acuerdo con la competencia fiscal entre comunidades autónomas, porque creo que al final eso lleva a que haya una igualación por abajo de los impuestos, que al final es perjudicial para todos, pero especialmente para las comunidades que tienen más problemas de ingresos, como la nuestra, donde tenemos una renta per cápita inferior a la media española. Pero lo que sí es cierto, César, ¿tú qué piensas? Que si todos somos iguales ante la ley, lo que no puede ser es que en Madrid no estén pagando nada y aquí estábamos con uno de los impuestos más altos. Yo creo que el más alto de toda España. Eso por un lado. Y por otro, yo he visto testimonios de personas, gente normal y modesta, que de pronto tiene esa herencia. Es decir, que no creo que sea la circunstancia de que todo el mundo sea rico, sino a lo mejor eran ricos los padres, pudiera ser, pero ya el hijo a lo mejor es una persona normal y se ve en una situación al heredar que además de la injusticia, de la desigualdad, yo es que creo que es hasta inconstitucional. No sé, ¿qué piensas, César? Hombre, es verdad una cosa, ese impuesto es injusto. Es injusto por lo que ya se ha comentado anteriormente. Vamos a ver, yo he conseguido un patrimonio, he pagado a lo largo de mi vida los impuestos correspondientes para conseguir ese patrimonio, y ahora mis hijos, para poder disfrutar de ese patrimonio, tienen que volver a pagar otro impuesto más. Entonces, desde mi punto de vista es injusto. Y el hecho de que sea injusto, aunque pueda tener, como bien has señalado, hay una necesidad de unos impuestos para poder mantener lo que son los servicios sociales que debemos de tener en la sociedad. Pero no puede ser a partir de una injusticia, desde mi punto de vista. Entonces, eso no quita para que, sí, es verdad que ha habido un postureo, y ahí ahora hay un postureo, entiendo yo, entre el PP y el PSOE con el tema del impuesto. Hay que ver que se la han quitado solamente a los ricos, que es que la derecha, tal. Hay que recordarle al PSOE que en la legislatura pasada, es verdad que gracias a Ciudadanos, esto hay que decirlo, fue uno de los pocos puntos en donde el PSOE sí cumplió lo que había pactado con Ciudadanos, que fue la bonificación, no la eliminación, sino la bonificación hasta ese exento de 1 millón de euros. Entonces, oiga, que usted ya lo hizo, vamos a ponernos en eso. Pero es que ese impuesto es un impuesto a nivel nacional. Es el Ministerio de Hacienda quien tiene que quitarlo. Señores del PP, vamos a ver, durante todos estos años que le han echado en cara al PSOE en la Junta de Andalucía y tal, pues es que ustedes tenían que haberlo quitado. O sea, postureo puro y duro. Y luego, por otro lado, yo entiendo que debe ser o elimina el impuesto, o el impuesto, como bien señalaba, el mismo en toda España, para que todos los ciudadanos... Claro, paguemos igual. Ahí está. Paguemos igual, no puede ser una cosa transferida y dependiendo,
es como lo del famoso el concierto económico vasco y navarro. Sí, Lo siento el cupo, mucho, el cupo vasco. El cuponazo. Es absolutamente de vergüenza que estos ciudadanos lleguen a tener mucha mejor financiación para su autogobierno que lo que tenemos los demás españoles. Entonces, es mi Por punto de cierto, vista. por cierto, es decir que el cupo vasco lo favoreció Franco. Sí. Y para eso no se acuerdan, para Sí, quitar sí. el cupo vasco. Eso es verdad. Bueno, yo, a golpe de decreto de ley, pues un decreto de ley, a ver lo que pasaba, ¿no? Bueno, yo quiero decir una cosa. En primer lugar, que cuando uno habla de este tema, recuerdo siempre a Adam Smith, que yo siempre lo cito muchas veces aquí, que cuando dice que nada hay más cierto que pagarás tributo y que morirás, ¿no? Eso es así. O sea, eso es, desde el punto de vista, una cuestión inapelable. A mí me ha gustado mucho el análisis que hace Jesús de Banal, porque realmente es eso. La cuestión es cómo se enfoca. Y la cuestión es que el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, son impuestos estatales, que son impuestos cedidos a las comunidades autónomas para financiarse ellas con cargo al cobro de los hechos imponibles derivados de esos tributos. El impuesto de sucesiones no puede ser eliminado, tiene que ser eliminado. Eliminar el impuesto de sucesiones implicaría modificar la ley de presupuesto, la ley de general presupuestaria, la ley general tributaria, la ley reguladora del tributo. Es una cuestión verdaderamente muy complicada. Lo que permite a las comunidades autónomas es modular la tarifa, la aplicación del porcentaje en la cuota y, por supuesto, también las bonificaciones en cuanto a las personas obligadas o no al pago del tributo, que es lo que aquí se ha hecho de una manera en la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que hoy en día, el primer millón de euros está exento respecto a lo dijo. El primer millón de euros hoy en día realmente es poco, porque hoy en día con 2 pisos, uno que tenga un piso en el centro de una ciudad y un apartamento en la playa supera el millón de euros. Entonces, lo que no puede actuar la administración, que yo donde creo que está el problema, es actuar como el Charity de Nottingham, ¿no? Es decir, que hay que recaudar cualquier caso y de cualquier forma, ¿no? Entonces, la administración, donde el problema está en la gestión del tributo. La gestión del tributo se hace mal. Y lo que hace Jesús realmente es verdad. La capacidad de renta que tiene Madrid o que tiene otras comunidades autónomas, como puede ser Navarra, no es la capacidad de renta que tenemos aquí en Andalucía. Y por tanto se puede prescindir de determinadas cuestiones tributarias que no se pueden prescindir en Andalucía. Pero bueno, insisto, yo creo que lo que hay que mejorar es absolutamente la gestión. La gestión en Andalucía del tributo ha sido una gestión verdaderamente leonina, usuraria. Vamos, yo muchas veces he visto algún asunto para asuntos profesionales que estaba viéndolo y uno recuerda la ley de represión de usura, la ley de Saturnino Azcárate, la de 1908, que ya hablaba de los intereses usurarios, ¿no? Y por otra parte, pues llega a pensar que es que la administración pública no está al servicio de los intereses generales o para solucionar problemas, sino para generar más problemas. Ello nos llevaría a algo que Ciudadanos hizo en un momento dado una conexión, y es que realmente lo que se recauda por el impuesto de sucesiones, que no es tanto, y por el impuesto de donaciones, que es todavía bastante menos, va en buena medida o se equipara o empieza a coincidir la cantidad con el pago de la administración instrumental. La administración instrumental inservible, porque hay la administración instrumental que es perfectamente válida y servible, además hoy en día no es una cuestión nuestra, deben de estar. Pero eso es lo que tiene que hacer la administración autonómica, decir, bueno, venga, vamos a bonificar hasta el 99% como en Madrid, pero vamos a mejorar la gestión del tributo. Hombre, hacerlo con cargo a la venta de suelo público, no, yo no lo acabo de ver, porque va a fomentar indudablemente la especulación. No por un razonamiento que hoy, el otro día oí a alguien del PSOE, por cierto, bastante poco nivel, una señora, que decía, no, es que primero le bonificamos el tributo, pero posteriormente a los que le bonifica el tributo compra el suelo público y especula. No, eso no es de esa manera, eso no es de esa manera. Una forma muy burda de explicarlo para que lo entiendan los más tontos. La cuestión es que hay que mejorar la gestión del tributo y que indudablemente los tributos, los impuestos deben de tener carácter compensatorio, pero nunca confiscatorio. De tal manera que es que realmente el tema de la gestión de las plusvalías sí que es verdad que es donde se ha dado el problema, porque de hecho la plusvalía era un auténtico desastre, hasta que el Tribunal Económico Administrativo Central y por supuesto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional empezaron a poner orden y dijeron que los ayuntamientos solo podían cobrar plusvalías cuando efectivamente se habían producido plusvalías, no cuando ellos dijeran, o por el simple hecho de revisión del importe catastral. En definitiva, no quiero aburrir a los oyentes de Canal 7. Yo creo que el tema está perfectamente bien enfocado como lo ha hecho Jesús. Creo que también César, con la contribución que ha realizado, y únicamente lo que yo pediría a la administración es una mejora en la gestión del tributo y, por supuesto, si la bonificación afecta a determinados sectores de la sociedad que reclaman injusticia, pues indudablemente que no se encuentre confiscado en sus bienes. Eso facilita también, como bien se ha señalado desde algunos medios, el hecho de la continuidad de empresas y la renovación generacional del empresariado. En el momento en que tú permites, se facilita lo que es la herencia, lo cual significa que va a haber
pues bueno, una mayor actividad económica y una mejor recaudación. Sí, pero te daba la situación que hay veces, como tú bien señalabas, que querían hacer frente al pago de la deuda tributaria con cargo a los propios bienes, y la propia administración decía que no, eso no era posible, poder hacerlo, ni con venta de bienes ni con gravar los propios bienes. Pero posteriormente la administración sí se los quedaba por vía de embargo para hacerlo. Sí, la verdad es que... El Charity de Nótica, ¿no? No hace falta que recordemos a la gente lo que era el Charity de Nótica, ¿no? No hace sino falta, esa no. Que vean Robin Hood. También. Bueno, vamos a pasar al último tema, este es muy interesante, veremos a ver en qué queda todo. El último tema también es un tema que está de absoluta actualidad, el tema del taxi, del conflicto del taxi con los VTCs, que ha llegado ya a nuestra ciudad, porque en Granada ya hay, creo que son 30 licencias, y bueno, ya ha habido unos primeros problemas entre taxistas y conductores de VTC, y bueno, ya incluso denuncias por parte de conductores VTC. La verdad es que es un problema muy grave y yo creo que ya habría que darle solución. ¿Qué solución le ves tú, Jesús? Bueno, hoy he escuchado a alguien de Facua decir algo que me pareció interesante, ¿no? Y es que, por un lado, empresas como Uber a mí me preocupan mucho porque son empresas que al final no tributan aquí y que al final están aumentando la precariedad, están obligando a sus trabajadores a hacer jornadas interminables para poder facturar el mínimo además que se les impone. Y bueno, todo eso lo que hace es precarizar, y no está pasando solo en el sector del taxi. Yo formo intérpretes y al principio del máster que impartimos este año venía una profesional, antigua alumna, a decir que se está uberizando el trabajo de los intérpretes también, lo cual induce mayor estrés, mayor precariedad y al final incluso una merma de la calidad del servicio, ¿no? Es un fenómeno al que tenemos que estar muy atentos, porque si eso se generaliza, lo que vamos a estar haciendo es transferir recursos a otros países en general bastante más ricos que el nuestro, a cambio de precarizar mucho más a la gente que trabaja aquí. Y lo que decían los representantes de Facua es: ¿por qué los taxistas no intentan modernizar su servicio mediante las nuevas tecnologías, mediante plataformas digitales que permitan también contratar servicios de taxi así? Y de esa manera, digamos que el atractivo que tiene para el consumidor, aparte de que a veces pueden ser más baratas las tarifas, ¿no?, es la inmediatez o la facilidad de contratar el servicio, pues que lo puedan ofrecer ese sector donde hay que tener en cuenta que viven miles de familias de él y que están preocupadas con mucha razón, porque están viendo que ha habido ciudades donde se ha implantado este modelo de Uber y Cabify y demás, donde prácticamente han desaparecido los taxis, ¿no? De todas maneras, yo creo que el gobierno se ha equivocado en decir quitarse la patata caliente de encima, ¿no?, y lanzarle el problema a las comunidades autónomas y en definitiva a los ayuntamientos, que son los que conceden las licencias, por lo menos al taxi. Yo creo que es un problema de ámbito nacional, ¿no?, y quizá debería haberse una solución integral para todo el territorio. ¿Cómo ves todo este asunto tan preocupante en estos días? Estoy de acuerdo contigo. Es un tema que debería de resolverse. Además, es un tema que se está produciendo en toda Europa. No es exclusivamente en España. O sea, existen los mismos problemas en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Italia. Cada uno está adoptando sus soluciones y realmente es un tema complicado. Yo creo que ahí se están equivocando los poderes. El poder político, en este caso, se está equivocando en la forma en que lo está enfrentando. Por un lado, como bien señalaba, tiene que haber una legislación a nivel nacional. Sí. Tú no puedes coger y quitarte este problema a las comunidades autónomas, las cuales... Fue Zapatero. Sí. Y luego esto seguramente se le echarán a los ayuntamientos, con lo cual va a ser un problema bastante peor, porque se van a encontrar en situaciones absolutamente contraria, injusticia, etcétera. Injusticia, porque imaginar, en Madrid parece que van a decir que tienen que estar a 1 kilómetro, ¿no? Eso no se va a dar. Son cosas, y tienen que llamar con 1 hora, otros con un 15 minutos. En Barcelona, en cada sitio va a ser... Se va a judicializar el tema, es el problema, se va a judicializar. Sí, pero el tema es que lo de Barcelona, ¿quién lo paga? Lo van a pagar los catalanes, ¿eh? O lo vamos a pagar el resto de los españoles como hasta ahora. Me imagino que el resto de los españoles, para coger y agradecerle su apoyo al señor. Sí. Yo creo que además se nos está olvidando un tema fundamental, porque aquí por un lado están los taxistas, por otro lado están los VTC. Oiga, aquí quien está sufriendo son los ciudadanos. Los ciudadanos, eso decía yo ayer. Sí. Son los ciudadanos, entonces somos nosotros. Realmente tenemos que darle una solución
no puedes sentarte solo con los taxistas para hacer una regulación, no puedes sentarte solamente con la VTC a hacer una regulación, se tendrán que sentar juntos y, en este caso, la administración, como garante de los intereses de la sociedad, deberá imponer una solución que sea lo más justa posible. Los taxistas, pues yo lo siento, hay nuevas tecnologías, se tendrán que adaptar a las nuevas circunstancias, como hemos tenido que hacer los empresarios. Yo tengo que ir adaptándome constantemente a la aparición de nuevos programas de ordenador, que me cuesta dinero comprarlos, que tengo que comprar, hacer nuevos desplazamientos, cambio de material, en ese sentido. Pero eso sí, también las VTC deben de tener unas condiciones laborales y unas condiciones de impuestos que sean asimilables a la de los taxistas, asimilables, en una situación de justicia. Y obviamente, ¿cómo decirlo? Se me ha ido. Bueno, ahora sí. Ahora... César, yo quería preguntarte también qué piensas sobre esto y quiero que me haga una reflexión sobre el artículo 28 de la Constitución y que España es un Estado en el que hay un libre mercado, ¿no? Sí. Que está en la Unión Europea. Vamos a ver cómo se puede conjugar todo esto para que todos los colectivos salgan beneficiados. Los análisis jurídicos parece ser que a partir de hoy lo van a hacer desde la Real Academia de la Lengua. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, yo creo que Jesús ha puesto la mano sobre el fuego, desde mi punto de vista, también César. Yo creo, al final, lo que están haciendo las gafos, o sea, lo que se va a llamar popularmente gafos, que son Google, Amazon, Facebook y Amazon, y ahora Uber, las startups es trasladar el problema al trabajador. Ellos cobran, simplemente lo trasladan al trabajador. Y ahí estamos asistiendo a un enfrentamiento entre unos trabajadores del taxi con unos trabajadores del transporte de la OTC, que al final son ellos los que están visualizando se está produciendo el enfrentamiento. Por tanto, ojo que el tema es bastante más complicado de lo que parece. Esto es un tema muy puntual porque se va a dar, se está dando en las librerías, se ha dado en el comercio electrónico, se está dando en el comercio... Es decir, lo que están haciendo las redes es auténticamente lamentable y totalmente destructivo para nuestra sociedad. Por tanto, es un problema trasladado que nadie quiere hacerse cargo. El Gobierno de Madrid y todo su equipo de medios, sobre las comunidades autónomas, el irresponsable y delincuente del señor Torra, que ha dicho, no, lo que haga falta, dentro de 6 años veremos a ver cuando el Tribunal Supremo se pronuncia, a ver quién es el que va a pagar la pasta, y al final nadie quiere hacer nada, y tenemos no sé cuántos miles de taxistas en las calles tirados, y no sé cuántos miles de VTC en las calles tirados, todo el mundo queriendo llevar un jornal a su casa. Y eso la verdad es que es un problema de enfrentamiento social. Y también la violencia que está generando. Bien, segundo, el tema de los taxis es que, bueno, hay que volver a Adam Smith, ¿no? Y Adam Smith decía que, bueno, que la ley de la oferta y la demanda, así que cuando la demanda es muy alta, pues la oferta es poco flexible, pues realmente el que vive en régimen de monopolio es que vive muy a gusto. Entonces aquí había taxi, y después había 2 compañías de taxi, que era lo mismo, el taxi no sé qué y el taxi rápido y el taxi no sé qué, al final era un oligopolio. De tal manera que tú querías montarte un transporte público y sin más narices tienes que llamar a un taxi. Y ahora la gente ya, nuestros hijos, también nosotros de alguna manera, la gente lo que quiere es la eficacia en el servicio. De tal manera que tú das a tu app en el teléfono y al minuto tienes un coche donde se te atiende bien. No digo que los taxistas no atiendan bien, la verdad es que se han ganado la fama ellos solitos, pero te atienden bien, te transportan bien y tal, y la gente lo único que quiere es que se le preste un buen servicio. Por tanto, ojo, que es que el taxi tampoco puede venir exigiendo de la manera que está exigiendo. Aquí cualquiera se cabrea y le pega un fuego a una ciudad. Aquí se muere un negro pobre mantero en la calle y le meten fuego a Madrid. Aquí tal, esto no puede ser, esto es un Estado de Derecho donde convivimos todos y donde el pueblo somos todos, ¿no? Y finalmente yo creo que estamos en un fin de ciclo, es decir, es que se ha acabado realmente el tema del monopolio del taxi. Habrá que disciplinar de una manera. En Estados Unidos han buscado no sé qué tipo de soluciones con Uber y con Cabify. Por aquello que cobran los de Uber, creo que hay una parte que va a pagar las tarifas de los taxistas para nivelar y compensar. Bueno, no sé, tendrán que buscar algo, pero la verdad es que la gente tiene que vivir, ¿no? En definitiva, estamos en un mundo de la globalización. Nuestro presidente ha estado en Davos. No sé lo que va a pasar en Davos, es lo que han dicho con la globalización, pero la verdad es que estamos pagando los usuarios, estamos pagando todos los ciudadanos. De todas maneras, cuando se me ha ido era el tema con la licencia, el hecho, eso, la liberalización del mercado. No tiene mucho sentido el tema de que habrá que ver cómo poderle devolver e indemnizar en todo caso a los taxistas por el tema de... Yo recuerdo una cosa, el problema es cuando se hace con profesionalidad. Pues yo recuerdo una de las primeras veces que yo fui por Londres, hablamos cuando pusieron, no sé, un vuelo que había de Granada a Londres, a Estantes,
Y había un señor en la puerta, oiga, yo le llevo por no sé cuántas libras tal. Y un señor allí se ganaba la vida con su coche privado, te montaba, ¿quiere usted que lo recoja el domingo? Sí, sí, tal. Entonces no pasaba nada. Los taxistas lo toleraban, valía el doble y en taxi. El problema es cuando se empieza a hacer bien y se empieza a hacer de manera profesionalizada. Entonces ya los taxistas no quieren. Porque muchos de ellos, no todos, no, la gran mayoría no, pero muchos de ellos te engañan, te llevan por distintos sitios. Bueno, yo puedo contar una anécdota este verano con un señor en un taxi en Madrid donde dice, mire, hace un calor para morirse, me pongo otro aire acondicionado. Y dice, no se pone aire acondicionado porque me gasta más el coche. Me van a decir, no, pues yo no le pago a usted porque, sin embargo, eso no se produce en Uber y en Cabify, que yo lo he usado bastante, ¿no? Quiere decir que estamos abocados a tener que entender, ¿no? Y la forma de entenderse no es bloqueando Madrid, ni bloqueando las ciudades, ni negando licencias, ni nada. Creo que la clave está en la forma de obtención de la licencia y los requisitos, ¿no? Es que debería de ser entiendo yo, que el tema de la necesidad de la licencia, que al final lo único que sirve es para especular. Porque la reventa le cuesta una cantidad de dinero, sí. Y a su vez este señor lo que hace es revenderlo. Y generalmente el propietario de la licencia pues tiene sus empleados, que no sé si los tratará desde un punto de vista laboral sí, mejor, porque hay asalariados de cómo del lo taxi. tratan la VTC respecto a su... Entonces, lo que ha habido ahora mismo es un cierre patronal. Esto es una huelga patronal, no. Y sí. Cuando me viene con las demagogias, como lo de ¿cómo es posible que un ministro gay envía a las fuerzas de orden público contra el pueblo? Y dices tú, vamos a ver, chico, tú te estás escuchando. No, es que tiene un criterio bolchevique de lo que no era el bolchevismo, ¿no? Si utilizar el pueblo, para el concepto pueblo, para identificarse siempre con sus propios intereses, ¿no? Yo creo que de las cosas más lamentables que hoy dice un ministro y tal, que además que dice que es gay, da igual, y usted también es taxista y no me afecta, ¿no? Yo con taxista no me con la otra, es que vamos. Entonces, pues, que hay que poner, es un tema, como bien ha indicado César, complicado. Sí, es un tema complicado. Y difícil de conseguir. Y del que seguiremos hablando, es que el tema de sin la duda. librería es un tema lamentable. Una ciudad en general misma sus librerías. Pero César, es que es lo que te digo, las empresas nos tenemos que ir adaptando y nos vamos adaptando. A mí no me hace ninguna gracia cuando yo tengo que coger y gastarme un dinero que no tenía previsto inicialmente en hacer una renovación de equipo. César, sí, pero eso es los empresarios en lucha diaria. La GAFO, Google, Amazon, Facebook y Twitter, solo esas cuatro, no ya Uber, Cabify y otras series, solo esas cuatro, la facturación anual libre de impuestos, que lo recogerán en Estados Unidos, es el doble del Producto Interior Bruto de Alemania. No estamos hablando del Producto Interior Bruto de Croacia, de Alemania. Y estamos hablando de empresas que le sacan una rentabilidad a sus inversiones brutal, ¿no? Porque muchas veces simplemente por poner una plataforma, que eso tiene una inversión mínima, luego manejan unos negocios con unas cifras extraordinarias a costa de gente que está trabajando por nada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que vigilar muy atentamente porque el Estado y las administraciones están para regular y para intentar compaginar los intereses de unos y otros, ¿no? Claro. Y yo creo que los mismos taxistas, por lo menos los más sensatos que hemos podido oír estos días, tampoco están diciendo que no quieren que entren en absoluto estas empresas, sino que se module y que pueda convivir todo el mundo en ese sector. Mira, lo más sensato... Estamos fuera de tiempo, Estamos totalmente fuera de tiempo. Jesús lo ha dicho muy bien. Lo más sensato que yo le he oído, creo que ha sido hoy, al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, yo no voy a legislar para echar a nadie del sector del trabajo, ¿no? Hace falta una legislación nacional, pensamos. Venga, 5 segundos. 5 segundos. Por eso es necesaria la Unión Europea, en este caso, que sea la base, porque son la única forma de tener suficiente fuerza para poder pararle los pies a Google y empresas de este tamaño. La Unión Europea. Unión Europea, tu última palabra al respecto, Jesús, hoy. Porque seguiremos hablando de esta cuestión. Pues eso, la regulación, porque Adam Smith dijo muchas cosas interesantes, pero la mano invisible de la que hablaba no siempre se ve ni la mano ni los efectos, ¿no? Y para que se vean la mano y los efectos hace falta que el Estado también regule. Una última... Bueno, yo no me voy a la suerte, ya hemos hablado mucho, si no te importa, yo quiero acabar como empezamos, ¿no? Y hoy he apuntado 3 cositas aquí, y hoy se cumplen exactamente 54 años del concierto de los Beatles, el último concierto que hicieron justo en Londres, que se llama Get Back, volver, y quiero dedicárselo a Jesús Valenzuela. Y hace también 54 años que asesinaron a Mahatma Gandhi, hoy es el Día de la Paz.
Y finalmente por recordarle elegí a Ramón Sillé, ¿no? Que se me ha muerto de rayo al amigo con quien tanto quería, ¿no? Ya está, lo que sea. Vale, pues muchas gracias. Jesús, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias como por la siempre. Muchas gracias, César. De nuevo, Muchísimas gracias a por vosotros aquí. por invitarnos. Buenas noches, gracias. César, muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí, también por tu esfuerzo y que siga la Sí, recuperación. pero se me nota la voz. Bueno, pues nada, muy buenas noches también a ustedes, señores telespectadores, y sin más, pues les esperamos el próximo miércoles en Granada Debate. Buenas noches. Hijo mío, se te ve que 3 minutos, me pasa.